hacerlo en otro momento, pero es un sector que hay que atenderlo como un fenómeno político a solucionar en un proceso popular, como lo fueron las Fuerzas Armadas con el retorno democrático, cuando hubo que terminar con su autonomía, como las son las fuerzas de seguridad autonomizadas para tener un dominio total del Estado, gobierno total del Estado. El Poder Judicial es un desafío de esa magnitud hoy, ¿eh? Hola, buenas tardes. Muchos de nosotros y de nosotras, trabajadores y militantes, vimos con mucha preocupación el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto al derecho a huelga. Y la verdad es que quería preguntarte a vos específicamente tu opinión. Vemos que es un avasallamiento a la libertad sindical y la verdad es que no se ha hablado mucho respecto a eso, salvo algunas centrales sindicales que salieron a manifestarse y es muy preocupante en este momento, ¿no? No es en cualquier momento político, sino es en este momento en donde la Corte se expresa sobre eso, así que quería preguntarte. Sí, me parece sintomático que lo haga en este momento. Me parece... Hay algunos datos interesantes, ¿no? Sobre todo el trabajador despedido, yo no sé a qué sindicato de las muchas ramas que trabajan en el correo trabajaba, pero el sindicato, digamos, los trabajadores del correo es el que tiene la burocracia sindical más antigua. Digamos, Ramón Baldacini es el secretario general de UTESIC, creo que es, ¿no? Algo así. Fue uno junto con Jorge Triaca Padre, que declaró en el juicio a la Junta diciendo que no sabía que en Argentina había desaparecido. El trabajador, yo no sé si estaba encuadrado en ese sindicato, no quiero hacer acá, para que me cierre lo que quiero decir, no quiero inventar, pero no creo que haya tantas casualidades. Y me parece que es una lectura de un artículo, el 14 bis de la Constitución, que está lleno de paradojas. La primera, que es el artículo que incorpora el constitucionalismo social, así se llama, digamos, si se quiere, la tendencia constitucional que acá había instalado la Constitución peronista de 49, la Constitución mexicana revolucionaria, la de la República de Weimar en Alemania, pero fue instalado en una dictadura, una cosa increíble, en una convención constituyente fallida, que solo logró instalar ese artículo, muy digamos, impulsado por el socialismo, por Alfredo Palacio, que era un socialista sin demasiados problemas con la dictadura, y dice una interpretación posible del artículo es de la que la Corte dijo. La verdad que eso es así, hay derechos de los trabajadores y derechos de los sindicatos. Cuando uno lee cuáles son los derechos de los trabajadores, son muchos, y dice cuáles son los derechos de los sindicatos, es el derecho de huelga y parece que dice que son para los sindicatos. Ahora, toda constitución tiene una interpretación histórica y una interpretación que no solamente depende de los jueces que la hacen en un determinado momento. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, digamos, el organismo de Naciones Unidas, del cual forma parte la Argentina, viene diciendo que el ejercicio de los derechos sindicales no debe estar restringido a las organizaciones que tengan un reconocimiento por parte del Estado, sobre todo en la República Argentina, donde hay una fuerte tradición de sindicato único, digamos, parcialmente rota. Recordemos cuánto tardó la CTA en recibir un reconocimiento que la ponga en igualdad de condiciones con la CGT. También en el gobierno kirchnerista, digámoslo claramente, porque bueno, hay una tradición en donde el Estado dialoga con los gordos de cada momento de la historia, y esa es la forma en la cual se ha organizado la relación entre el trabajo y el Estado en la República Argentina, y ese es un modelo sindical respecto del cual el ejercicio de algunos derechos sindicales por fuera de los sindicatos que están siendo reconocidos por el Estado no están vistos en nuestra tradición de relación entre el Estado y los trabajadores. Entonces, este asunto, hoy por hoy, cuando discutimos, digamos, una sociedad mucho más compleja y una realidad social de organización de los trabajadores mucho más compleja, y sobre todo cuando no tenemos el poder, los que se supone que estamos hablando aquí, resulta un asunto muy delicado. Pero hay que pensar con el corazón en la mano cómo pensamos en el momento en que el poder sí lo tenemos. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Buenas tardes. Bueno, tengo una reflexión que seguramente Kraus lo transformará en pregunta para contestar, porque hace unos días venimos
de recordar a nuestros mártires acá en José León Suárez, el día jueves pasado, con la presencia del único sobreviviente, Juan Carlos Libraga, y los asesinos resultaron impunes. Inclusive había un coronel que era Desiderio Fernández Suárez, jefe de la policía de la provincia. Pero ahora quiero salir al encuentro de la reflexión de Galende, que me pareció interesante, porque dentro de unos días vamos a recordar el bombardeo a Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955. Interrogados los participantes, por ejemplo, tengo, digamos así, un artículo de Clarín que si alguien lo necesita se lo puedo dar, porque lo guardo en mi biblioteca, en mi archivo, donde se interroga a uno de los que participaron del bombardeo, Máximo Rivero Kelly. Unos años después del 55 fue segundo jefe de la Armada de Alfonsín, así que no era gente, digamos, que eran desconocidos. También resultaron impunes, pero aquí va el recuerdo de atribuir a los demás la culpa propia. En ese artículo que hace en Clarín, que digamos no se lo puede categorizar de kirchnerista, Máximo Rivero Kelly dice que el bombardeo a Plaza de Mayo se produjo por dos razones. Primero, porque a Perón no se le podía ganar las elecciones. Y segundo, porque Perón se negaba a renunciar. Quiere decir que los culpables del bombardeo fue el general Perón. Pero además hay otra cosa más. Esa misma noche, por esa brutalidad en la que murieron cerca de 350 personas, muchos chicos en el trolebús, que se puede ver en las fotos que recupera Crónica, entre otros, en un acto también de respuesta brutal, salieron mucha gente espontáneamente a quemar iglesias que después paró Perón. Resulta que la prensa internacional lo único que recordaba de ese día fue las quemas de las iglesias donde no murió nadie, y los 350 muertos y los 800 heridos permanentes y a unos para toda la vida no eran los, digamos así, las víctimas. Las víctimas eran los asesinos. Por eso te pedí a Cruz que traslades a esto una pregunta, porque corremos el riesgo, aunque yo no contestaría con pasividad, pero sí con actitud positiva para explicar esta actitud que nos vienen endilgando a nosotros lo que hacen ellos, ¿no es cierto? Bueno, y también esos asesinos resultaron impunes. Bueno, sí, Lucho está como Gandhi. Lucho está gandiano, ¿viste? Y nos invita, pero algo de razón tiene, creo yo, primero porque es muy inteligente. Y pone todo en un registro, digamos, de la complejidad de lo que se pone en juego, ¿no? Yo digo, Cambiemos tiene su discurso del poder formateado por un psicópata, digamos, admirador de Hitler. Cuando uno dice que admira a Hitler como personaje, no hay medias tintas, que es lo que decía Durán Barba. Digamos, ¿no? Uno lee los reportajes que concede Durán Barba y es el típico psicópata que se solaza de su condición, que es lo que delata a los psicópatas, su afán de protagonismo. El problema es que el psicópata y el poder se llevan siempre muy bien, y que algunos personajes que tienen la psicopatía en la dermis y no en la epidermis, si hay algún psicópata que los habilita, se vuelve un psicópata en pleno acto, ¿no? El discurso, digamos, de comunicación del poder es un discurso psicopático, no cabe, ya no tengo ninguna duda, digamos, lo dijo Luciano mejor que yo. Cuando uno sale a responder, uno responde de una racionalidad saludable, no psicópata. Porque por definición el psicópata es un manipulador y que en general manipula con éxito porque sabe cómo hacerlo y sabe a quién manipular. La posibilidad de confrontar, digamos, de un modo eficaz contra eso no es nada sencillo, sobre todo no del plano de la razón. Así que me parece que ahí hay un enorme desafío. El mejor aliado me parece frente a ese discurso enloquecedor del poder que dice vos sos el culpable, esto lo decía Goebbels, hay que convencer a la gente de que todo lo que nos sucede, todo lo que les sucede es culpa de aquellos que son nuestros enemigos o de ellos mismos, que es este discurso, decir, flaco, escuchame, vos fuiste a la fiesta, ¿cómo se te ocurrió pensar que vos ibas a poder entrar a esa fiesta? Ahora, ayuda a pagar todo lo que comiste de colado. Es un discurso de un psicópata. Es un discurso de un psicópata. El problema serio es que el psicópata se lo dice a aquellos que están en estado de vulnerabilidad y que pueden creérselo. Porque las personas saludables y racionales no pueden creer que alguien sea un psicópata y que se vincule
con uno desde ese lugar de crueldad, de manipulación y de perversión. A mí me parece que el único aliado contundente frente a esto es una realidad que se transforma en experiencia sensible. Digo, a la persona que si paga los servicios no come, y si a veces no los paga tampoco come, va a ser un poco difícil convencerla de que tiene la culpa. Digamos. Si esto es eficaz y se sostiene su eficacia en el tiempo, estamos perdidos. Estamos perdidos. A mí me parece que lo máximo que se puede hacer sin caer en la posibilidad de reafirmar ese discurso enfermo y perverso, es invitar todo el tiempo a mirar la realidad. A mirar la realidad. A mí me parece y aspiro a que la memoria de una experiencia muy próxima en el tiempo que tiene que ver con condiciones de dignidad que se sienten en el cuerpo, digamos, se sienten en la angustia o en la no angustia de vivir, que son sensaciones que uno no domina, digamos, porque nos suceden por nuestra experiencia de vida, pueden ser el anticuerpo frente a este ejercicio sofisticadamente cruel del poder que estamos viviendo. La verdad que me siento invitado a pensar esto porque también son mis preocupaciones sobre cómo funcionan estos dispositivos del poder sobre la sociedad, ¿no? Y que si se instalan y son eficaces, estamos perdidos. Estamos perdidos. Si las víctimas se convencen que son culpables de su padecimiento, estamos perdidos. En las relaciones personales o en las relaciones grupales, esto funciona. Hay víctimas de los psicópatas, hay víctimas de las sectas, esto funciona. Ahora, si como sociedad, si esto les funciona como sociedad, estamos muy complicados. Vamos.